diferencia hace un día? Apenas ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que quería a los que asaltaron el Capitolio y que eran muy especiales. ¿Qué dijo hoy? Bueno, el contraste no puede ser más marcado. Escuchemos. Quisiera comenzar abordando el ataque repugnante al Capitolio de los Estados Unidos. Como todos los estadounidenses, me siento indignado por la violencia, la ilegalidad, el tumulto y el caos. Yo desplegué inmediatamente la Guardia Nacional y agentes del orden público federal para asegurar el edificio y expulsar a los intrusos. Los Estados Unidos siempre será una nación de leyes y de orden. Los manifestantes se infiltraron en el Capitolio y han desacrado y profanado nuestro Capitolio. Todos los que se unieron a estas acciones de violencia no representan a nuestro país, y aquellos que incumplieron con la ley y la quebrantaron lo pagarán. Hemos pasado durante una elección muy difícil y las emociones están candentes, pero ahora todos tenemos que calmarnos y que se restablezca la calma. Tenemos que empezar con el que era reconstruir Estados Unidos. Mi campaña tomó todas las posibilidades que tenía para impugnar los resultados. Mi única meta era garantizar la integridad del voto, y para eso estaba tratando de defender la democracia de Estados Unidos. Continúo creyendo que debemos reformar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y la elegibilidad de todos los votantes y asegurar también la fe y la confianza en todas las elecciones futuras. Ahora el Congreso ha certificado ya los resultados. Vendrá un nuevo gobierno el 20 de enero. Ahora me concentraré entonces en asegurar que sucede una transición de poder ordenada y segura. Ahora necesitamos sanarnos y reconciliarnos. El año del 2020 ha sido un año muy difícil. Una pandemia amenazadora ha amenazado a todo el mundo. Millones han permanecido en su casa. Ha dañado nuestra economía y se ha llevado muchas vidas. Tenemos que vencer esta pandemia y crear la mayor economía del mundo, y eso va a requerir que todos trabajemos juntos. Va a requerir que enfaticemos sobre todo en los valores cívicos de patriotismo, de fe, comunidad y estar unidos. Tenemos que crear esos enlaces de amor y lealtad que nos une como una familia nacional única. A los ciudadanos de nuestro país, que yo como presidente me he sentido honrado de servirles como presidente, y todos mis partidarios, sé que están todos decepcionados, pero quiero que ustedes sepan que nuestro recorrido tan maravilloso solamente acaba de comenzar. Gracias, que Dios los bendiga. Lo que pasó ayer es un resultado directo de su envenenamiento de mentes con mentiras y fraude. No son las palabras de un analista político culpando al presidente Donald Trump por el asalto al Capitolio, ni siquiera es la expresión de un demócrata. Así fue como explicó lo ocurrido John Kelly, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, quien también fungió como secretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de Donald Trump. El ex militar también dijo que Trump es una persona llena de defectos, que está enfurecido porque perdió la elección y porque se ha convertido en el hazmerreír del mundo. Kelly, quien debe conocer mejor que muchos al presidente porque trabajó directamente con él por 18 meses, dijo en entrevista con CNN que está a favor de que Trump sea destituido, aunque duda que el gabinete que queda tenga el valor patriótico para hacerlo. Mientras tanto, renuncia, lo que queda de la presidencia de Donald Trump se parte a pedazos cuando le quedan menos de 13 días para que deje el poder. ¿Llegará al final? ¿Qué otros desmanes hará antes de abandonar la Casa Blanca? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón. Comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu insurrección, numeral conclu insurrección. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, @RafaelRomoCNN. Hizo falta un ataque al Capitolio, a una entidad sagrada de la democracia estadounidense, para que muchos despertaran y se dieran cuenta que el presidente Donald Trump es lo que siempre ha sido: un populista capaz de anteponer sus intereses a los de Estados Unidos. Trump
envió a estas mafias a hacer el trabajo sucio, a bloquear la certificación de los votos del colegio electoral para lograr el objetivo de revertir el resultado de la elección tras ser rechazado por el sistema judicial de Estados Unidos, funcionarios estatales y hasta la Suprema Corte de Justicia. Vamos, no pudo revertir el resultado porque no hubo fraude. 80 demandas fueron rechazadas, incluidas algunas ante la Suprema Corte de Justicia. Pero la máquina de mentiras de Trump fue suficiente para radicalizar a estos terroristas nacionales. Esto fue lo que pasó. Vamos a verlo paso por paso. Cuando el Congreso comenzó la ceremonia de certificación, Trump incitó a sus seguidores a protestar en el Capitolio y prometió que se uniría a ellos, aunque se fue a la Casa Blanca muy tranquilo a ver la televisión. Pasadas la 1 de la tarde, cientos de seguidores del presidente derribaron las barreras alrededor del perímetro del Capitolio. A la 1:30, la policía del Capitolio ordenó evacuar parte del edificio y envió una alerta al personal sobre el hallazgo de un paquete sospechoso para luego confirmar la presencia de bombas caseras que fueron detonadas de forma segura. A las 2 se decretó la clausura del Capitolio. Media hora después, la policía de la institución pedía refuerzos porque, para ese entonces, los agitadores ya habían roto puertas y ventanas, lo que les permitió tener acceso al edificio. El vicepresidente Mike Pence fue evacuado. Mientras tanto, los agitadores se colaron en las oficinas de los legisladores y en la Cámara del Senado. En respuesta, la alcaldesa de Washington decretó el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Varias horas después fue que Trump envió a la Guardia Nacional para luego repetir en un video una retahíla de afirmaciones falsas sobre fraude electoral y pedirles a sus seguidores que se fueran a casa. Tras el ataque, el Congreso continuó su labor constitucional y confirmó la victoria de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Y el anuncio lo hizo Mike Pence, el vicepresidente. Escuchemos sus palabras. Joseph R. Biden Jr. del estado de Delaware ha recibido 306 votos. Donald J. Trump del estado de la Florida ha recibido 232 votos. Lo que ocurrió este miércoles causó un cambio de dinámica dentro del Partido Republicano. Al igual que Pence cumplió con su función constitucional, varios legisladores republicanos han reconocido que el partido debe avanzar. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, pronunció una contundente condena de la incitación a la violencia, mientras que el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, aseguró que el papel de Trump le había roto el corazón y que es una herida autoinfligida que será una mancha en su presidencia. ¿Demasiado tarde? ¿Y las responsabilidades? Muchos demócratas y el legislador republicano de Illinois, Adam Kinzinger, han pedido que se destituya a Trump a través de la 25ª enmienda de la Constitución. Sí, pide la destitución. Es un proceso que requiere que el vicepresidente Mike Pence y la mayoría del gabinete voten a favor de destituir al presidente por incapacidad para cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Y hasta ahora, Pence no ha discutido la invocación de la enmienda con ningún miembro del gabinete, según un funcionario consultado por CNN. Sin embargo, los demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Nancy Pelosi, también están contemplando una votación rápida de juicio político contra Trump por actos sediciosos. Pelosi señaló en una conferencia de prensa que Trump, y cito, es una persona muy peligrosa que no debería seguir en su puesto, cierro comillas. Me sumo al llamado del líder demócrata del Senado para que el vicepresidente implemente la enmienda 25 y destituya a este presidente inmediatamente. Si el vicepresidente y el gabinete no actúan, el Congreso se prepararía para empezar con un juicio político. Ese es el sentimiento abrumador de mi bancada. A Trump le quedan menos de 13 días en la Casa Blanca, por lo que, a diferencia del procedimiento habitual que exige meses, esta iniciativa express se votaría en 2 días. Para que prospere, necesita un apoyo bipartidista significativo y de momento, bueno, hay que ser sinceros, no lo hay. El mundo entero vio con asombro e incredulidad el ataque a Capitolio. Era la muestra más clara
de que la democracia en Estados Unidos está en crisis y muchos, de hecho, llegaron a preguntar cómo es que Estados Unidos llegó hasta este nivel. La respuesta es progresiva. Han sido 4 años de división, incitación y sumisión. Kay Guerrero con los detalles. We are going to make America great again. Cuando Donald Trump llegó al poder hace 4 años, prometió de hacer de Estados Unidos un país grandioso. Pero las imágenes del ataque al Capitolio estadounidense este miércoles solo demuestran que se trata de una promesa fallida. La democracia más longeva del planeta fue asediada por una turba violenta, incitada por el inquilino de la Casa Blanca, quien se había negado a reconocer que perdió las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Poco antes del ataque, el presidente Trump convocó a las masas para defender su supuesta victoria. Pero dentro del Congreso, la mayoría del Partido Republicano admitía lo que ya todo el mundo sabe, que no hubo fraude electoral y que Joe Biden será el presidente número 46 de Estados Unidos. This election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation accept an election again. A las afueras del Capitolio, la muchedumbre, agarrada de mentiras, hacía de la suya. Escalaron paredes, partieron vidrios y ventanas, destrozaron oficinas, aterrorizaron al país. El mundo, como espectador, vio lo que estaba pasando. El mundo cuestionó cómo es que Estados Unidos llegó hasta aquí. La respuesta puede ser multidimensional, pero algo está claro. El presidente Trump se encargó de dividir a Estados Unidos desde el primer día en el poder, quizás desde mucho antes. Su campaña, de hecho, se concentró en sembrar miedo e insultar a los inmigrantes mexicanos. Habló despectivamente sobre las mujeres, atacó a sus opositores políticos, se burló de la prensa, mintió sin límite. A pesar de todo, sus seguidores no le dieron la espalda. El establecimiento republicano tampoco. El populismo se había instalado en la Casa Blanca. Con rapidez, atacó a las instituciones del Estado, satanizó a la prensa, contradijo a los sectores de inteligencia de Estados Unidos, se entrometió en el sistema de justicia e insultó a todo aquel que lo contradijo. Poco a poco, su gabinete sintió el impacto. Las renuncias y los despidos no pararon. De hecho, este jueves renunció la secretaria de Transporte Elaine Chao y esposa del senador republicano Mitch McConnell. Tampoco pararon los escándalos y las mentiras no tuvieron freno. Para finales de octubre de 2020, de acuerdo con un reporte del diario The Washington Post, Donald Trump tenía un promedio comprobado de más de 50 mentiras por día. Escucharlo era como vivir en un mundo paralelo. Donald Trump querría quedarse en el poder y seguir siendo presidente, pero cuando hay que ser presidente, casi nunca está. Hace semanas que no habla sobre la pandemia ni asiste a reuniones. Y este miércoles, cuando el mundo entero veía el ataque al Capitolio, el presidente Trump hablaba por Twitter. Pedía paz, pero repetía las acusaciones de fraude electoral que incitaron el ataque en Washington. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Bien, gracias a Kay Guerrero por el informe. ¿Cómo pudo el liderazgo republicano permitir que el presidente llevara al país hasta este punto tan bajo en la historia de la democracia? Vamos a analizar el tema con mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Conclusiones a Ana Navarro, estratega republicana y colaboradora de CNN, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Ana, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte y teníamos muchas ganas de invitarte porque sé que eres una republicana moderada y que en muchas entrevistas con CNN has criticado duramente al presidente y algunos de sus, digamos, alcahuetes. De momento no se me ocurre un mejor término, pero
También sé que eres una republicana comprometida con los ideales del partido de Ronald Reagan, de los Bush, por ejemplo, y quería preguntarte cómo interpretan personas como tú lo que ocurrió este miércoles en el Capitolio. Bienvenida, Ana, te escucho. Mira, son muchas emociones las que siento en estos momentos. En parte tengo una gran tristeza de ver lo fracturado que está los Estados Unidos, de ver cosas que pensé nunca vería en los Estados Unidos. Yo nací en Nicaragua. He vivido lo que es explosiones políticas, dictadores que atacan a sus opositores políticos, pero ese tipo de cosas antiamericano. Por otro lado, estoy furiosa con todos los republicanos que comprometieron sus principios para poder acomodar y apoyar a un hombre sin principios, ni convicciones, ni carácter, ni corazón, no tenía ninguna calificación para ser presidente. Y sin embargo, con tal de estar cerca del poder, con tal de que los invitaran a la Casa Blanca o los anduvieran en un avión o que les dieran los nominados judiciales conservadores que ellos quisieran o la política hacia Cuba, tuvo la razón. Y a cambio de esos huesitos que les tiraba Trump, miraron al otro lado, los del ojo gordo, por los últimos 4 años. Y esto no pasó de un día al otro. Donald Trump pensó que él podía cambiar los resultados de una elección legítima, porque los republicanos en el poder lo han dejado y le han permitido hacer todo tipo de abuso de poder por los últimos 4 años. Y Ana, quiero preguntarte si estás a favor del creciente número de personas, incluyendo el congresista republicano Adam Kinzinger de Illinois y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quienes dicen que Trump debería de ser destituido bajo la 25ª enmienda de la Constitución. ¿Eres del grupo de los que piensan así, Ana? Yo creo que no van a poder destituirlo bajo la 25 enmienda, porque eso requiere la mayoría del gabinete. Y ya no van a quedar miembros del gabinete. Han renunciado, ¿qué? 2 o 3 en las últimas 4 horas y no sé cuántos más veremos. Así que, pero yo sí creo que lo del impeachment, un impeachment acelerado, sí podría funcionar y debería, y mira, aunque no lo envíen al Senado, deberían de pasarlo y tenerlo en el bolsillo por si acaso a este narcisista demente que no puede resistir la idea de haber perdido y que cada día está más desesperado y más enjaulado, porque sabe que va a tener que enfrentar las consecuencias de muchas cosas ilegales que ha hecho en su vida y que no ha enfrentado consecuencias porque la presidencia ha sido su protección. Para mí sí es importante que haya alguna herramienta para poder controlarlo en los próximos 13 días. Donald Trump está mal de la cabeza. Donald Trump es un hombre inestable y es un hombre malo. Es un hombre malo, capaz de hacer cualquier cosa y hacer daño por gusto con tal de dejarle problemas a Joe Biden. Es un hombre mezquizo. Ana Navarro habla sin pelos en la lengua y le agradezco muchísimo que lo haga. Quiero pedirte que tengas una poquita de paciencia porque tengo que marcar una pausa, Ana, pero al regresar quiero preguntarte, entre ese gran cambio que dio el presidente de un día a otro, ayer hablaba de que quería a los manifestantes, de que eran personas especiales, hoy parecía todo un estadista hablando de la paz y de la importancia de la democracia. Así que vamos a seguir con Ana Navarro después de la pausa. Y vamos a hablar también de cómo se dieron las cosas. Tendremos imágenes de los momentos que pusieron en jaque a la democracia en Estados Unidos, considerada por mucho tiempo como un ejemplo para el mundo. Y más adelante, cómo fue posible que se violara la seguridad de uno de los edificios que se supone debe estar entre los más protegidos del mundo. Regresamos enseguida.
con conclusiones. Le agradezco a Ana Navarro la gentileza que ha tenido de quedarse con nosotros en el programa. Ella es estratega republicana y colaboradora de CNN. Nos acompaña en vivo desde Miami. Gracias, Ana, por seguir con nosotros. Te quiero preguntar sobre el gran cambio, un cambio tan drástico que dio el presidente en el mensaje de ayer comparado con lo que dijo esta tarde. Ayer hablaba de que los amotinados eran personas a quienes él amaba, que eran especiales, que eran unos patriotas. Este día se portó como un estadista, hablaba a favor de la paz y una transferencia de poder en paz. Ana, ¿a quién le creemos, al de ayer o al de hoy? El de ayer estaba hablando sin un papel enfrente de él. El de hoy estaba hablando con declaraciones escritas. Mira, el de ayer es el genuino Donald Trump. Conocemos a Donald Trump. Lo hemos escuchado por 4 años ofender, insultar, dividir, incitar, promover odio, promover división entre los americanos, dividir a la gente por clase, por de dónde provienen, por si son inmigrantes o no son inmigrantes. Lo hemos oído decir cosas horrorosas de mujeres, de afroamericanos. Es que sabemos perfectamente quién es Donald Trump. Mira, yo creo que lo que viste hoy es un hombre que se siente amenazado. Es un hombre que se siente perdiendo el poder. En las últimas 24 horas han habido republicanos que se le voltean por primera vez, personas que le han lambido los zapatos por 4 años y que se están volteando. Hemos visto que miembros de su gabinete han renunciado y otros miembros de su administración han renunciado. Entonces yo creo que yo ha estado escuchando todo el tema, la discusión del tema de destituirlo, ya sea por la enmienda 25 o ya sea a través de un impeachment. Entonces yo creo que es un hombre que se da cuenta que no tiene opciones y que como que sigue actuando de la manera que actuó ayer, de aquí al 20 de enero se va a encontrar en una Casa Blanca vacía, donde quizás, si tiene suerte, todavía está la mujer y el hijo. Bueno, es probable que eso suceda al paso que van. Ana, hay una expresión que me llama mucho la atención sobre el estatus actual del Partido Republicano. Muchos dicen que lo ha secuestrado Donald Trump. ¿Estás de acuerdo con definir al partido de esta forma? ¿Qué queda realmente del Partido Republicano y cuál es su futuro? Esto no es un secuestro. Mira, los secuestros son en contra de la voluntad. Aquí lo que ha habido es la gran mayoría de republicanos, más el 90% de republicanos, que vendieron su alma a Donald Trump, que entraron en hipnosis, entraron en ser el parte del culto de la personalidad de Donald Trump. Le cogieron miedo también. Acuérdate que Donald Trump es un hombre que maneja muy bien la base republicana y vimos oficiales electos que por miedo de perder sus posiciones, de perder sus elecciones, de que Donald Trump tuiteara en contra de ellos y eso les pudiera costar sus primarias, se pusieron sus carreras políticas, su oportunismo, su ambición por encima del patriotismo y de su deber al país que los ha electo. Ana, nos quedan unos cuantos segundos, pero antes de despedirme de ti, te quería preguntar si tú consideras, una respuesta breve, por favor, si va a llegar el presidente Trump al 20 de enero. Mira, nada más que faltan 12 días y unas cuantas horas. Yo creo que sí llega el 20. Yo creo que no va a ir a la toma de posesión. O sea, el ego de ese hombre no le permite sentarse en una tarima y ver cuando otra persona juramenta como presidente. Y a Dios gracias, porque ¿quién quiere verlo ahí sentado haciendo muecas y comportándose como todo un niño? Yo creo que, yo sí creo que llega al 20 de enero porque creo que está asustado. Creo que está asustado
y se va a callar. Bien. Y a comportar de una manera menos demente de aquí al 20 de enero. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, Ana Navarro. Gracias por tu perspectiva. Saludos hasta Miami. Gracias. Bien, gracias y hasta la próxima. Al volver a conclusiones, ¿qué falló con la seguridad de la sede del Poder Legislativo en Estados Unidos? Vamos a analizarlo con mi siguiente invitado, Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y experto en seguridad, quien nos acompañará desde la Ciudad de México. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Uno de los influyentes de Estados Unidos le pide al presidente Donald Trump que renuncie. En un editorial publicado esta misma noche, el Wall Street Journal escribe lo siguiente: el mejor resultado sería que él renunciara y que le evitara a Estados Unidos otra disputa por juicio político. Otros han pedido que el presidente sea destituido bajo la 25ª enmienda de la Constitución. Volvemos. Rafael, los actos de terror en el Congreso de Estados Unidos, muchos critican el papel de la policía y el movimiento Black Lives Matter durante el verano pasado. Esto parece mostrar a unas senadores. El fragmento de la transmisión en directo es corto y no acción CNN sobre el hecho. Sin embargo, en esta grabación no hay dudas porque se ve superado por los agitadores trumpistas que logran colarse por la fuerza en el edificio. Pasaron horas antes de que las fuerzas del orden pudieran retomar el control. Primero, la turba asaltó al Congreso y después se activó a la Guardia Nacional. El movimiento Black Lives Matter cree que la respuesta es un ejemplo más de la hipocresía de las fuerzas del orden en Estados Unidos. El 2 de junio de 2020, efectivos de la Guardia Nacional de Washington, armados hasta los dientes, bloquearon las escalinatas del monumento a Lincoln ante la presencia de manifestantes. Esto sucedió en el contexto de las protestas por George Floyd, un hombre negro que murió asfixiado bajo la rodilla de un policía. Un día antes, los agentes habían dispersado una manifestación en los alrededores de la Casa Blanca con gases lacrimógenos y balas de goma para que el presidente Donald Trump pudiera visitar la iglesia episcopal St. John y se tomara una foto con una Biblia en la mano. En contraste, en el asalto al Congreso de Estados Unidos de este miércoles, solo se detuvo a 26 personas en terreno del Capitolio y en su interior, a pesar de la gravedad de los hechos y de que se confirmaran 4 muertes en la insurrección. La turba de partidarios de Trump venía de todas partes del país e incluía a individuos vinculados a QAnon y los Proud Boys, grupos de extrema derecha que Trump se ha negado a condenar. CNN logró identificar a varios de ellos en Internet. El agitador más llamativo de la insurrección es quizá este hombre con la cara pintada y gorro de piel con cuernos. Es Jake Angeli, conocido como el chamán de QAnon, que irrumpió en el Congreso con una lanza en una mano y un megáfono en la otra. La página de Facebook de Angeli, quien vive en Arizona y con quien CNN no ha podido contactarse para comentarios, está llena de publicaciones sobre teorías de la conspiración y algunas hasta tienen tintes violentos. También ha publicado fotos con Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump. Esta foto también le dio la vuelta al mundo. Es Richard Beagle Barnett, el líder de un grupo a favor de las armas de Arkansas, reposando en la silla de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con los pies encima del escritorio. Muy cómodamente el señor. CNN no ha podido contactarlo tampoco, pero Barnett presumió ante las cámaras de haber sacado un sobre de la oficina y hasta le dejó una nota amenazante a la legisladora. Nick Oakes, el fundador de los Proud Boys en Hawái, también formaba parte de la turba. Desde temprano avisó en su cuenta de Twitter que había llegado a la capital. Oakes le dijo a CNN que simplemente entró en el edificio y grabó. Había miles de personas allí, no me detuvieron ni me interrogaron, aseguró. Es muy difícil de entender por qué las fuerzas de seguridad no estaban preparadas para esto. Cuando los agitadores habían aireado sus intenciones con anterioridad en Internet, bueno, a la vista de todos. Precisamente sobre esa enorme falla de seguridad hablo con mi siguiente invitado.
¿Cómo fue posible que una turba enardecida pudiera meterse a la fuerza a la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos? ¿Cómo permitieron que el Capitolio quedara en manos de la anarquía por horas? Es lo que le quiero preguntar a Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y analista en temas de seguridad, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Bienvenido a Conclusiones, coronel. Gracias por estar con nosotros. Le planteo la pregunta una vez más. ¿Cómo fue posible, coronel? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Realmente es una vergüenza lo que sucedió. Tanto lo que hicieron los manifestantes, que se suponía que era una manifestación pacífica, como muchas en todo el país, pero siempre hay un grupo de extremistas que arruinan una protesta correcta con los abusos que hicieron. Por otra parte, habiendo vivido en Washington más de 30 años, los celos que existen entre las diferentes agencias nos dan este tipo de resultados. La alcalde de Washington no tiene jurisdicción sobre el Capitolio. La responsabilidad del Capitolio es el Capitol Police, y tengo entendido, por lo que he oído, que el Capitol Police rehusó el apoyo de la Policía Metropolitana y rehusó el apoyo de la Guardia Nacional de Washington, que ya habían sido alertados simple y sencillamente, como comentabas, para evitar que alguien traspasara. Cuando llega ya la muchedumbre a entrar, hay varios videos donde en algunos casos los policías amistosamente quitaron la barrera, otros salieron corriendo porque los estaban embistiendo y hicieron algo que nadie había hecho desde 1812, cuando el ejército británico tomó Washington. Entonces, tratando de contestar tu pregunta en corto, fue una coordinación pésima y ya vimos que el jefe de policía del Capitolio renunció hoy. Sí, es muy importante el punto que usted hace, coronel, porque para nuestros televidentes en América Latina, quienes quizá no estén tan familiarizados con la situación, hay que recordar que una cosa es el Capitolio, que es territorio federal, y otra cosa es el Distrito de Columbia, y otra cosa es la ciudad que está en manos de la alcaldesa local. Realmente, coronel, me llama mucho la atención eso que dice, realmente hay tanta enemistad entre las fuerzas del orden, la policía del Capitolio con la policía de D.C., para que lleguen a ese punto a realmente no colaborar los unos con los otros. Y hay otro punto que me llama la atención, coronel, es que si un enemigo de peso, por decir un grupo terrorista como ISIS o los rusos, pusieron atención en lo que está ayer, bueno, se han de estar preguntando, hubiera sido muy fácil atacar al Capitolio de Estados Unidos. Desafortunadamente, no es el personal de las fuerzas. Saben cooperar, saben trabajar juntos y lo hacen muy seguidos en otro tipo de eventos. El problema con Washington es los celos entre los jefes. Cada quien necesita tener su propio territorio, necesita estar enfrente de las cámaras de CNN y de toda la competencia, como pavos reales. Tenemos el servicio secreto, el FBI, la policía del Park Police. Hay más de 30 agencias de policía en Washington y eso causa la confusión porque no hay un comando unificado. Y vimos el resultado muy triste, realmente, porque no importa quién lo hizo, el hecho que se pudo hacer es una vergüenza para el país. Coronel, quiero pedirle que nos tenga una poquita de paciencia, tengo que marcar una nueva pausa, pero al regresar quiero preguntarle sobre el contraste que hubo en el uso de la fuerza en junio, cuando había protestas organizadas por Black Lives Matter, y lo que sucedió este miércoles 6 de enero en el Capitolio. Y quiero preguntarle si esto considera usted que quizá tenga tintes racistas. Esto es lo que le quiero preguntar. Al volver estamos conversando con el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Una pausa, regresamos con más aquí en Conclusiones. Le agradezco infinitamente a Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y analista en temas de seguridad, que
que se haya quedado con nosotros. Él nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Coronel, no sé si escuchó las declaraciones que hizo el presidente electo Joe Biden más temprano sobre la situación en el Capitolio. Quiero leerle a usted y a nuestros televidentes una cita textual de lo que dijo Joe Biden más temprano. Dijo: nadie me puede decir que si hubiera sido un grupo de Black Lives Matter protestando ayer, hubieran sido tratados en una forma muy, pero muy diferente que la turba de bandidos que irrumpió en el Capitolio. Lo que quiere decir entre líneas es que tuvo tintes racistas el trato que se le dio a estos partidarios del presidente Trump, que son blancos. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice el presidente electo Joe Biden, coronel? Totalmente en desacuerdo. Creo que él se le fue un poco la boca en hacer estas acusaciones sin fundamento. Yo no sé de momento quién más murió, además de la sargento de la Fuerza Aérea, la veterana de la Fuerza Aérea, que fue asesinada a quemarropa, sin que amenazara a los que estaban adentro del Capitolio bajo cristal principalmente blindado. La diferencia, yo considero, que es que cuando ha habido situaciones con Black Lives Matter, esos grupos tienen su fuerza de choque, se dedica a romper ventanas, a quemar tiendas, a hacer un desastre total, algo que no se esperaba ayer, pero debía de haberse anticipado, porque como comentábamos hace un rato, en toda manifestación va a haber un grupo extremista que va a aprovechar la situación y va a crear caos, va a hacer una destrucción. Pero decir que esto es en cuestiones raciales, no, porque la alcalde de Washington es negra. La población de Washington es principalmente negra. La policía es una muy buena mezcla de todos los grupos étnicos y raciales en Estados Unidos que están ahí en Washington. Entonces, creo que ahí fue más una cosa que dijo Biden políticamente para su base, como sí, igual con Trump, que una realidad. Más falta de coordinación, entonces. Ahora, lo más importante creo aquí, porque uno puede hablar hasta el cansancio sobre lo que se debería de haber hecho. Le quiero preguntar, coronel, usted como experto en temas de seguridad, ¿qué es lo que se debe de hacer en el futuro? Ya hablábamos anteriormente de que si algún grupo terrorista vio lo que pasó en Washington, un enemigo de Estados Unidos, intereses rusos, intereses chinos y la vulnerabilidad del Capitolio podrían empezar a fraguar planes para realizar un nuevo ataque. ¿Qué es lo que debe hacer las fuerzas de seguridad para impedir que esto vuelva a suceder y para garantizar que nadie, por más potente que sea, puede entrar en el Capitolio y poner en peligro las vidas de los legisladores que nos representan, coronel? Mira, lo triste es que después de el sabotaje que hicieron los terroristas puertorriqueños en el Capitolio, que pusieron una bomba, después del 11 de septiembre, lo que era Capitol Hill, que era una zona abierta, realmente se ha convertido en una fortaleza y normalmente cuesta trabajo entrar, a menos que sea a pie. Aquí sencillamente se descuidaron, no tomaron las precauciones necesarias, no hicieron los juegos que deben de hacer. Bueno, esperamos una manifestación pacífica, pero debían de haber anticipado el grupo excesivo, el grupo que iba a tratar de abusar, y sencillamente estaban dormidos. Esperemos que ahora sea una lección aprendida y, como dices tú, que el día que venga un grupo terrorista de verdad no puedan penetrar el Capitolio, porque sería un desastre más allá de lo que podemos aceptar como nación. Sí, Dios no lo quiera, coronel, Dios no lo quiera. Nos quedan unos cuantos segundos antes de despedirlo, coronel. Quería preguntarle sobre si tiene usted alguna preocupación por la transferencia de poder, el cambio de mando. Hay una ceremonia muy grande el 20 de enero en la que va a tomar posesión Joe Biden como el nuevo presidente del país. ¿Alguna precaución sobre seguridad, coronel, ya para despedirlo? Las precauciones siempre se tienen que tomar, porque va a haber alguien que odia a Trump, alguien que odia a Biden o alguien más. El servicio secreto tiene esa responsabilidad. El presidente Trump ya dobló las manos, ya dijo que va a ser una transición pacífica como debe de ser,
y eso es lo que esperemos. Así es que hay que mantener a los grupos extremistas de derecha e izquierda lejos de la toma de posesión. Eric Rojo, experto en temas de seguridad, nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias y hasta la próxima, coronel. Gracias a ustedes. Buenas noches. Regresamos con más en conclusiones. @Rafael Romo CNN, mi cuenta en Twitter. Recibo comentarios y opiniones. Regresamos con más. Y así llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta por Fernando del Rincón por su atención. Mil gracias. Nos vemos mañana.